El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy queridos hermanos, antes de comenzar mi predicación, permítanme presentar al padre Tomás de Gabory. Él es un padre dominico, un fraile dominico como yo, francés, pertenece a la provincia de Toulouse. Él es un médico, además de ser sacerdote y fraile dominico. Ha estado en distintas acciones de misión, en distintos lugares del mundo, donde lo ha enviado su provincia de Toulouse, y presentemente está en Montreal. Va a estar aquí en nuestra misión, va a estar en el presbiterio de la misión durante 3 meses, porque ha venido para hacer un stage en un hospital, con el fin de cumplir con algunos requisitos legales y poder trabajar aquí, no solo como sacerdote, sino como médico. De manera que, aunque él no habla español, le doy la bienvenida en nombre de toda la misión, que sé lo acogerán con tanto gusto como yo. Ahora, hermanos, los invito pues a que nos concentremos en el mensaje que nos trae hoy la palabra de Dios. Quisiera iniciar recordándoles que en los 3 domingos precedentes, en las primeras lecturas de cada domingo, se nos ha hablado de un tema común, y es la alianza de Dios. En el primer domingo leímos en la primera lectura un texto sobre la alianza de Dios con Noé, una alianza que se hizo para dar como una nueva creación después del miedo que tuvo la humanidad de desaparecer cuando el pecado cundía. En el segundo domingo de Cuaresma hablamos de la alianza con Abraham, nuestro padre en la fe, en el que se deposita la promesa de Dios. Y en este domingo de hoy es la alianza con Moisés, con este texto que nos recuerda las tablas de la ley.
Pero quisiera decirles que siempre que hablamos de alianza, pensamos, o de un trato, o de un pacto, en condiciones que se dan de lado y lado. Pero estrictamente hablando, la alianza de Dios con los hombres, podríamos decir que es una alianza unilateral, porque es Dios el único que pacta de esa manera un acuerdo con los hombres, con la humanidad, como lo hizo con cada uno de los personajes que mencioné. Dios no pide nada a cambio, no se trata de un toma y daca, es decir, que Dios nos da unas cosas y nosotros le damos otras. No tenemos mucho que ofrecerle a Dios. Dios se da unilateralmente, todo Él, partiendo del amor. Y la única condición que pide Dios es que nosotros seamos tan conscientes de ese amor y de esa oportunidad que Él nos da, que respetemos ese hecho en la vida de cada uno de los hermanos. Y valiéndome de esto que acabo de decir, quiero invitarlos ahora a dirigirnos al Evangelio, que nos recuerda hoy el episodio de la presencia de Jesús en el templo, que muchos de ustedes recuerdan como un episodio donde Jesús tuvo ira. Lo digo porque mucha gente hace alusión a eso, la ira que tuvo Jesús en el templo. Se ha dicho tradicionalmente que este texto pues nos habla de la purificación que quería Jesús para el templo, y es verdad, pero vamos a ir un poco más allá, como hemos tratado de hacerlo también en los domingos precedentes, para desentrañar más el mensaje de Dios en el Evangelio de hoy. También Marcos, que nos ha ido conduciendo en estos domingos precedentes, hoy leemos a Juan, pero hagamos un recorrido también, así como lo hicimos con la primera lectura. Los evangelios que hemos leído hasta hoy nos recuerdan que Jesús ha partido del desierto en el primer domingo con el episodio de las tentaciones. Hemos llegado al segundo domingo a la montaña con la transfiguración, y hoy el evangelio nos manda al templo, donde Jesús quiere revelarnos quién es Él y donde pues puede partir el primer intento y deseo de los judíos de su tiempo por asesinarlo. Cuando Jesús se presenta en el templo de hoy, para que nos pongamos como en el contexto de ese tiempo y quizás logremos entender mejor lo que el evangelio de hoy quiere transmitirnos, tengamos en cuenta que Jesús va allí y, como el evangelio dice, hace un cordel para sacar a todos los que estaban allí. No se dice que le pegó a la gente, fue a los animales. Pero era costumbre por los tiempos de Pascua, que era la fiesta principal de los judíos, que mucha gente llegara, como lo hacemos nosotros también en las fiestas que celebramos. Y era costumbre que en el templo, era lo que se hacía en ese tiempo, se vendieran animales y frutos para que la gente los ofreciera en sacrificio. También estaban los cambistas, que era la gente que tenía que cambiar el dinero, que traía toda la gente de otras partes para que pudieran dar una ofrenda o pagar, porque solo podía pagarse con el dinero que se usaba en Jerusalén por la época. Jesús quiere purificar ciertamente el templo porque ha visto que todo se ha convertido en un negocio. Pero no nos quedemos con lo de la ira de Jesús, ni con que Jesús quería purificar el templo. Hay algo más profundo que es lo que Jesús en este evangelio de hoy quiere transmitirnos. Lo que el mensaje nos dice en esencia, diría yo, y que Jesús nos quiere enseñar, es que Él hace una denuncia, se dice que proféticamente, de un culto vacío, porque quiere que el culto, la adoración a Dios y el amor a Dios sean de una manera diferente. Denuncia una religión vacía y sin sentido. Y muchas veces, si tratamos de aplicar este texto por analogía a nuestra vida presente, no estamos lejos de lo que Jesús critica en su tiempo. Jesús, con aquel gesto, se enfrenta a las autoridades judías
y le enseña al pueblo que tiene otra manera distinta de proceder. Y ciertamente el templo en los tiempos de Jesús era el lugar por excelencia de la presencia de Dios. Nosotros también acudimos a los templos como lugar de oración, como lugar del encuentro con Dios. Pero ojo, es la advertencia que hace Jesús. No quiere que nuestra religión, que nuestro culto, que nuestra venida a la Eucaristía, al altar, para ofrecer nuestras ofrendas, sea como la de aquellos tiempos. Venimos celosamente quizás al templo a orar, pero nuestro culto muchas veces no tiene relación ni consecuencia con la vida real. Jesús se presenta como el nuevo templo ante aquello que le pedían las autoridades, criticándolo por su manera de proceder. Danos una señal para que hagas esto que estás haciendo aquí. Y Jesús se enfrenta con ellos, que están defendiendo lo que es legal, pero solo les importa la ganancia y lo que pueden obtener de todo lo que hay en torno al templo. Por eso Jesús tiene furia y hace aquel gesto para enfrentarse a ellos. Y cuando hace alusión a su propio cuerpo, que en 3 días después de morir resucitará, cuando Él les manda a destruir el templo y les avisa proféticamente lo que solo después de la resurrección entenderán, está enseñándoles y también a nosotros hoy que el verdadero templo de Dios es el cuerpo glorificado de Jesús. Es Jesús, el templo de Dios Padre. Y es por eso que el Evangelio nos lo pone hoy, para que nosotros pensemos que más que el culto, más que ese celo que tenemos por ir a los templos a buscar a Dios, porque nos imaginamos demasiado a Dios habitando en el cielo. No quiero escandalizar con lo que estoy diciendo, eso lo creemos ciertamente, pero a veces pensamos tanto que Dios está en el cielo o en el templo, que nos olvidamos de lo fundamental, que es lo que Jesús nos quiere transmitir. Tenemos que entender ese amor de la alianza que hace Dios con nosotros, que es totalmente gratuito. Y tenemos que entender que la presencia de Dios está en cada persona, en cada bautizado. Si eso lo entendiéramos mejor, nuestro culto tendría mucha más razón y mucho más sentido cuando permitimos que verdaderamente adoramos y respetamos la presencia de Dios en cada persona humana. Nosotros los bautizados, desde el bautismo, decimos que somos templo del Espíritu Santo, es decir, creemos que Dios vive en nosotros, Dios está presente en nosotros. Preocupémonos más, hermanos, por respetar con ese amor que Dios nos ha dado la dignidad de cada persona. El Evangelio de hoy nos enseña pues que Jesús quiere invitarnos a una nueva religión, a una religión que verdaderamente tenga sentido, a una religión de corazón, a una religión que nos haga vivir con fe y con una verdadera espiritualidad nuestra relación con Dios. Es un llamado de atención para todos, para nosotros los pastores de la iglesia, cuando desafortunadamente, ante tantos escándalos de abusos sexuales, de corrupción por el dinero, que también se dan en la iglesia, pues es una ocasión para revisar lo que Jesús hoy nos enseña a nosotros como pastores y guías. Pero cada uno de ustedes también, piensen en la vida que tienen. Muchas veces son celosos de venir los cristianos a orar en el templo, pero fuera de las puertas del templo hay personas a las que casi ni siquiera se les puede hablar. Justamente eso es lo que critica Jesús. Oremos para que el Señor nos inspire
con este evangelio de hoy, con este mensaje, a vivir pues una religión nueva, una espiritualidad nueva, a sentir ese amor de Dios y a respetar en cada persona la existencia viva del Dios en cada uno. Que esta palabra de Dios pues sirva para que en este recorrido cuaresmal que estamos haciendo nos examinemos en este tercer domingo y tengamos pues ese propósito. Busquemos a Dios en el templo, ciertamente. Allí nos congregamos para orar como comunidad. Pero respetemos ante todo la presencia de Dios en cada uno. Por eso tenemos que mirar siempre a los hermanos necesitados, a aquellos a los que no les respetamos su vida, a aquellos que tantas veces excluimos. Este evangelio nos invita a sentir la misericordia de Dios, el amor de Dios, pero también a hacer de eso un propósito en nuestra vida. Así sí, podemos venir después a la iglesia, al templo, y cuando el sacerdote en la consagración repite las palabras de Jesús: toma mi cuerpo, tomen este pan, tomen este vino, que se convierten en su cuerpo y sangre, al final recuerden las palabras que el sacerdote dice, que será entregado por ustedes. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cada vez que vengamos a la Eucaristía, recordemos que venimos aquí a orar ciertamente, al culto, a la misa, pero hemos ya hecho lo posible por dar nuestra vida por los demás, por hacer todo lo posible, por hacer mejor la vida de nuestros hermanos, de los que están al lado nuestro. Amén.